Hola, los cargos pastorales del Distrito Bajío de la Conferencia Anual Septentrional de la Iglesia Metodista de México han preparado la siguiente serie de videos a la que hemos denominado Mayordomía. En esta serie queremos responder a algunas preguntas comunes y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Los temas que abordaremos son: ¿qué es la mayordomía? ¿Para qué sirve la mayordomía? ¿Qué significa ser un buen mayordomo? ¿Cómo se experimenta la mayordomía? ¿Dónde se experimenta la mayordomía? ¿Por qué tengo que diezmar o ofrendar? ¿En qué se gastan las iglesias el dinero? Y si no diezmo o no ofrendo, ¿pierdo la salvación? Hicimos videos pequeños para responder estas preguntas. Seguramente no son todas y seguramente pueden existir más dudas, por lo tanto sugerimos que se acerque con su pastor, con la junta de administradores, inclusive con esta comisión de finanzas del Distrito Bajío, para tratar de responder. Si aún así después de esta serie quedan algunas otras preguntas, le pedimos por favor que las dejen en los comentarios y buscaremos la mejor forma de responder a todas ellas. Sin más preámbulos, vayamos con las respuestas a estas preguntas. El Señor les bendiga. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su hermano en Cristo, el pastor Samuel Librado Ramírez, compartiendo con ustedes este video acerca de mayordomía, por invitación del presidente del área de finanzas y administración del Distrito Bajío de la Conferencia Anual Septentrional, con su titular, nuestro hermano David Rodríguez Amarripa, y de nuestra superintendente de distrito, la presbítera Berenice Noé Carmona García. Permítanme compartir con ustedes la siguiente cita bíblica. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 14. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Nos damos cuenta que hablar de mayordomía es hablar de un tema importante de la vida cristiana, pero también es hablar de un tema muy extenso. Hoy quisiera solamente poder responder dos preguntas. La primera, ¿qué es un mayordomo? Podemos decir, según el diccionario, que un mayordomo cuida de los asuntos de una casa o hacienda, o administra las cuentas y la propiedad de otra persona. Mayordomo viene de dos términos del idioma griego. Oiko significa casa y nomo, ley. Oikonomía significa administración. Según el texto bíblico que leíamos hace un momento, nos dice que todo es de Dios. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿qué es mayordomía cristiana? La mayordomía cristiana es la forma correcta de administrar las posesiones de Dios como siervos suyos, considerando que habremos de dar cuentas. Es cierto que lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de mayordomía es quizá que hablaremos de dinero exclusivamente, pero esto no es así. Hablar de mayordomía es hablar también acerca de tiempo, talentos, de la mayordomía del cuerpo, por supuesto sí, de los diezmos, las ofrendas. Todo le pertenece a Dios. Este mundo, los recursos naturales, las riquezas, como decíamos,
el tiempo, nuestros talentos, nuestro cuerpo. Dios lo ha entregado todo para administrarlo en su nombre y debemos hacerlo de una manera responsable. Nuestra fuerza, la inteligencia, los dones y las habilidades que Dios nos ha dado, los ha puesto para que podamos ser verdaderos mayordomos responsables. Recordemos que todo le pertenece a Dios, que nosotros no somos dueños ni patrones, sino administradores. Permítanme, quisiera dejar en su mente y en su corazón unas últimas palabras. La mayordomía es testimonio de fidelidad a Dios como un estilo de vida en obediencia. Que así sea, hermanos, en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Buenas noches, mi nombre es Luis Gerardo Redondo de la Iglesia Metodista de la Santísima Trinidad de León, Guanajuato. Esta noche vamos a tratar el tema ¿para qué sirve la mayordomía? Siempre ha sido difícil reconocer que lo que tenemos, incluidos los bienes materiales, no son producto de nuestras habilidades, dones, talentos o capacidades, ya que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que Dios es nuestro Creador y es Él quien nos proporciona tales dones, capacidades y habilidades para desarrollarnos en este mundo. Él es nuestro proveedor, es nuestro Señor y dependemos de lo que Él quiere concedernos en su voluntad. La mayordomía es administración y el mayordomo es alguien a quien se le encomienda algo a su cuidado. Luego entonces, todo lo que el Señor nos da no es para que nos ostentemos como dueños de aquello, sino como mayordomos que debemos cuidar lo que nos es entregado en las manos. Dios es el dueño de todo. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. El texto base para este tema que estamos tratando es Mateo 6, de los versículos 19 al 21, que dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Es de suma importancia y trascendencia que actuemos conforme a la voluntad de Dios y no apegados a nuestros propios deseos, que luego son egoístas y buscan solamente satisfacernos a nosotros mismos, lo cual por supuesto no agrada a Dios, pues Él quiere que trabajemos para lo que está en el cielo y no atesorar aquí en la tierra. Esto no quiere decir que no podemos ser prósperos materialmente. Lo importante es qué vamos a hacer con lo que Dios nos entrega. Hay una pregunta, ¿por qué los hijos de Dios damos ofrendas, diezmos y primicias? Porque reconocemos que el Señor es el dueño absoluto de todo cuanto existe. Ageo 2:8 nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El texto bíblico, base de este tema, no nos está dando una sugerencia, sino es una ordenanza que debemos obedecer. No almacenar tesoros aquí en la tierra, y sí almacenar tesoros en el cielo. ¿Para qué nos sirve la mayordomía? Para honrar a Dios, al dueño de todo. Él nos ha puesto en la tierra como administradores de todos sus bienes, porque si no fuera por la bondad y la bendición de Dios, no tuviéramos nada. La obediencia a este mandato sobre la mayordomía trae a nuestras vidas bendición y es indispensable para la Iglesia. Es necesario dar como lo dice el Señor en su palabra en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay bendición personal, hermanos. Es una razón por la cual Dios nos pide que consagremos continuamente a Él nuestra vida entera. Es con el fin de promover nuestro propio crecimiento espiritual
y desarrollo del carácter. El Señor nos puede bendecir cuando actuamos conforme a su palabra, si somos fieles en lo poco, en lo mucho, Él nos pondrá. Pero nunca debemos actuar de tal manera que lo que hagamos sea por el interés de recibir bendiciones. Debemos buscar al que bendice y no a la bendición. Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios, no en las riquezas, pues Él es quien nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Seamos como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía vivir en abundancia y en escasez. Tenía la confianza plena de que Dios tenía su mano sobre él. Así debemos estar nosotros, confiados siempre en la misericordia de Dios. Ser buenos mayordomos es para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Recordemos siempre que Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oramos para que el Señor nos conceda ser buenos mayordomos, sabiendo que Él es siempre fiel a su palabra. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Hermanos, reciban un cordial saludo donde quiera que estén. Y bueno, continuamos con nuestro tema acerca de la mayordomía. Voy a invitarles para que busquemos en nuestras Biblias, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Y bueno, hermanos, hoy tenemos la siguiente pregunta que trataremos de desmenuzar y de encontrar respuesta. ¿Qué significa ser un buen mayordomo? Primero hemos de entender, hermanos, que Dios es el dueño del universo. Por lo tanto, no hay nada de lo que Él no sea dueño. Él es el dueño de los planetas, imagínense. Él es dueño de todo cuanto existe porque Él lo ha creado. Él da vida. Por lo tanto, Dios nos permite disfrutar de todo lo que ha puesto en nuestras manos. Y un buen mayordomo empieza por ahí, reconociendo que de Dios es todo. También un buen mayordomo va a reconocerse a sí mismo como un administrador o un mayordomo. Por lo tanto, entiende que no es dueño, que el dueño de todo lo que tiene es Dios. Que la vida, la salud, el trabajo, las fuerzas, las bendiciones materiales, económicas, los negocios, la educación y todo cuanto existe, Dios nos lo ha dado en las manos para cuidarlo, para administrarlo. Pero un día el Señor también nos pedirá cuentas. Esto me lleva a mí a reflexionar y pensar qué cuentas hemos de dar a nuestro Dios de todo lo que ha puesto en nuestras manos. Y es que hay veces que perdemos el sentido de la mayordomía. Nos creemos demasiado, creemos que todo lo que hacemos, lo que logramos, es por nuestro esfuerzo. Y es cierto, hermanos, que podemos esforzarnos, que podemos levantarnos muy de mañana, que podemos invertir, que podemos estudiar, que podemos trabajar y pensar, sí, es por mi esfuerzo, pero desde la vida misma, las fuerzas, la salud, todo eso, hermanos, viene de la mano de Dios. Dios es el que abre puertas, el que da oportunidades, el que prospera, el que bendice. Sí nos da la posibilidad de trabajar, de esforzarnos, pero Dios verdaderamente es quien nos bendice. Por lo tanto,
¿qué hacemos, hermanos, con lo que Dios ha hecho en nuestras manos? ¿Soy un buen mayordomo? ¿Qué cuentas entregaré a Dios? Estas preguntas creo, hermanos, que deben llevarnos precisamente hacia la reflexión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo estoy viviendo esta mayordomía, esta confianza que Dios ha depositado en mí para que nosotros seamos quienes cuidemos todo lo que Dios ha hecho? Hemos de reflexionar que también con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, también con ello podemos adorarle. Dios nos da esta oportunidad, decía el rey David, pero ¿quién soy yo para adorarte si todo es tuyo? Si tú eres el dueño de todo. Sin embargo, Dios nos da esta oportunidad que aún con lo que Dios nos da y aún siendo Él el dueño, nos permite adorarle y servirle. Hoy, hermanos, necesitamos que este reino de Dios, que el reino de Dios siga creciendo y llegue a otras personas. ¿Cómo? Siendo bendición con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que podamos desprendernos para compartir el amor, pero también materializar este amor con muestras de bendición, con muestras de amor, verdaderamente siendo buenos mayordomos de Dios, no quedándome con las cosas y pensando que todo lo que he logrado ha sido por mi esfuerzo, sino por el contrario, reconociendo que gracias a Dios he sido prosperado, he sido bendecido y puedo disfrutar de muchas cosas porque Dios es el que da, con el objetivo de que también nosotros podamos compartir a otras personas, para que también nosotros podamos adorar a Dios. Dios les bendice, hermanos, que Dios añada bendición y nos permita verdaderamente ser buenos mayordomos para que podamos entregar las mejores cuentas a nuestro Dios. Dios les bendice, hermanos. Les saludo con cariño. Quisiera compartirles una pequeña porción de la Escritura en el libro de Primera de Pedro 4:7 al 11. Ya se acerca el fin de todas las cosas, por tanto, sean serios y responsables en la oración. Sobre todo, ámense en gran manera unos a otros, porque el amor cubre muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas, sin hablar mal de nadie. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios, úselo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. El que habla, que lo haga como el que habla las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, que lo haga como el que tiene la fuerza de Dios para hacerlo. Así, en todo lo que ustedes hagan, Dios será alabado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Durante todos estos meses, hermanos, en los que hemos estado atravesando por situaciones muy difíciles a través de esta pandemia, hemos estado en tanto confinamiento y esto, al leer la palabra, me lleva a meditar en que cada vez veo más cercano la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso también me ha llevado a orar y a pedirle al Señor que me dé un corazón sensible y lleno de amor para alcanzar la gente que aún no ha conocido o no ha experimentado el perdón de pecados y la gran salvación que Jesús nos ha dado. Dios, en su bondad y en su amor, durante todos estos meses siempre ha suplido todas mis necesidades. Y en este tiempo, hermanos y amigos, lo he visto aún más. Y me ha llevado a entender que todo lo he recibido de Él y establecer un compromiso para que con sabiduría y prudencia pueda administrar todo lo que Él me da y pueda también
como una fiel administradora de él, compartirlo con los demás. Debemos de ser fieles. No solamente pensemos en nuestro dinero, sino también seamos fieles administradores de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestros dones, a fin de que todo lo que poseemos y todo lo que somos pueda ser de bendición. Esto también lo he experimentado durante este tiempo. Creo que las promesas del Señor son fieles y verdaderas y se cumplen para todos aquellos que las creen y las toman para sí. Quisiera compartirles un poema que hace mucho tiempo aprendí y que hoy creo que puede ser de bendición para sus vidas. Yo creo que, y quisiera que fuera también de bendición para ustedes. Dice este poema: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, que no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiero yo darle, siempre me gana Él a mí, porque me regresa más de lo que yo le pedí. Se puede dar sin amar, no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y cuando Dios me pide, es porque me quiere dar. Y cuando Dios me da, es que quiere pedir. Si tú quieres, haz el intento y comienza a darle hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Es de Juan Romero. Te invito a ser un buen administrador de todo lo que Dios te ha dado y que siempre, en todo momento, Dios sea honrado, engrandecido y bendecido. Dios te guarde y Dios te bendiga. Hola, continuamos con esta serie de mayordomía preparada por el Distrito Bajío y la siguiente pregunta es: ¿dónde se experimenta la mayordomía? Permítanme leer la escritura en el Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículos 1 al 11. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor, aun en el día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Desde la perspectiva del texto bíblico que leímos, podemos ver una experiencia de la mayordomía para demostrar el amor al prójimo, ya que Jesús sana a un hombre con la mano seca en un día en el que no debería de hacer ninguna actividad. De esta forma, Jesús nos enseña que podemos experimentar la mayordomía en los diferentes aspectos y situaciones de nuestra vida, es decir, cuando utilizamos nuestros talentos para amar al prójimo. Por ejemplo, podemos ayudar al prójimo en múltiples circunstancias, como alimentar al necesitado, ayudarle a resolver tareas, visitar al enfermo, consolar al dolido, y de esa forma utilizaremos nuestros dones para experimentar la mayordomía en donde sea necesario. Cuando nos platicaron acerca del significado de mayordomía, nos explicaban que, entre otras cosas, también se trata de la administración del tiempo, de los talentos, de ser mayordomos de la creación, etc.
El fundador del movimiento conocido como escultismo o Scouts, Baden-Powell, un militar inglés, decía una frase que se amolda perfectamente al concepto de mayordomía. Él decía: dejemos este mundo mejor de lo que lo encontramos. Es decir, de esta forma experimentamos la mayordomía, ya que utilizamos nuestros talentos para dejar un mundo mejor. Si lo llevamos a ejemplos prácticos, podemos experimentar la mayordomía en casa si cumplimos con reciclar, reusar y reutilizar. Reciclar todo lo reciclable, separar la basura que hay en nuestros hogares. De esta forma podemos también reusar todas las cosas que tenemos en nuestro hogar a fin de reducir el consumo y de esta manera no ser generadores de basura, no tirar basura en la calle. Experimentar la mayordomía significa que si salimos a algún lugar, por ejemplo, si vamos al bosque a acampar o de excursión y llevamos insumos, como consecuencia generaremos basura. Por lo tanto, bien podemos regresar con todo y nuestra basura para evitar la contaminación. Podemos experimentar la mayordomía cuando dedicamos nuestro tiempo no solo a alabar a Dios y asistir a los cultos los domingos. También podemos dedicar nuestro tiempo y nuestros talentos para ponerlos al servicio del Señor en las actividades que Él tenga bien encomendarnos. Podemos ser administradores, ujieres, diáconos, podemos dedicar parte de nuestro tiempo a nuestros hermanos de la congregación que están en alguna necesidad. También podemos experimentar la mayordomía cuando diezmamos o cuando ofrendamos, porque también viene una pregunta importante: ¿en qué se usan los recursos económicos que reciben las iglesias? Bueno, se usan para una gran diversidad de cosas. Seguramente cada iglesia tendrá sus características particulares, pero en términos generales podemos decir que se utilizan para el cuidado y conservación del templo, es decir, las actividades que tienen que ver con el culto, el ornato, las paramentas, los servicios como luz, agua, internet, teléfono, para pagar sueldos y las cuotas de seguridad social de los pastores. Recordemos que los pastores trabajan en la iglesia y por lo tanto pues tienen sus cuotas de IMSS, ARE, Infonavit, para pagar a las personas que ayudan en el templo, como son organistas, directores de coro, para dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, para comprar los insumos necesarios para las necesidades, tales como artículos de limpieza, papelería, folletería para la evangelización y demás insumos que se requieren. Podemos experimentar la mayordomía en nuestras propias finanzas, es decir, debemos empezar por gastar menos de lo que ganamos y que nuestro objetivo sea tener finanzas personales sanas para que podamos vivir sin deudas y las preocupaciones que las deudas acarrean, y también destinar una parte de nuestros ingresos al ahorro. Podemos experimentar la mayordomía en nuestro trabajo, alejando de nosotros esa frase que dice: ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo, y transformarla en que verdaderamente hagamos nuestro trabajo con calidad, de forma que nos destaquemos por ser empleados, proveedores, clientes, cualquier que sea nuestro rol, que seamos confiables, honestos, honrados. Cada uno de nosotros encontrará dónde puede experimentar la mayordomía en las diferentes actividades que realiza día con día. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser experimentar la mayordomía en nuestra vida todos los días y dejar, como decía Baden-Powell, un mundo mejor de lo que lo encontramos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Soy el pastor Arturo Soto, actualmente pastoreo en la iglesia Monte Oreb en Tequisquiapan, y me dirijo a ustedes ante la invitación de la Comisión de Finanzas del Distrito Bajío para hablar acerca de la mayordomía, en esta serie de la mayordomía. ¿Por qué tenemos que diezmar u ofrendar? La palabra tengo a mí me suena a obligación. Y si bien es cierto que en algún sentido como cristianos tenemos obligaciones para con nuestro Dios, en el ejercicio de estas obligaciones realmente se convierten en gozo. Al hablar de diezmo y ofrenda, yo personalmente no encuentro ninguna obligación, sino gozo, alegría. Y lo explico de la siguiente manera. La entrega puntual y gozosa de nuestros diezmos es un acto de obediencia a algo instituido por nuestro Dios. Y lo hacemos con gozo por lo que Él es, porque nos ama. La entrega voluntaria de nuestras ofrendas, que pueden ser económicas, pueden ser en especie, o puede ser con nuestro servicio, con nuestro esfuerzo, es
en este caso la expresión de nuestro amor a Dios. Si hacemos estas dos cosas con alegría, entonces podemos cantar como ese hermoso himno que dice estoy bien con mi Dios. De modo que diezmamos y ofrendamos con alegría. Nehemías capítulo 13, verso 14, en la Nueva Traducción Viviente dice: recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. A lo largo de este pasaje, del verso 1 al 14, podemos ver la debilidad del carácter del pueblo que ya había sido restituido por Dios, había sido beneficiado por Dios. Un pueblo que lo había perdido todo, incluso su autoestima, pero que Nehemías es usado para reedificar y para levantar al pueblo. Sin embargo, en un tiempo en el que habían trabajado correctamente, lo dejaron de hacer. Y esto pasó justamente cuando Nehemías no se encontraba en Jerusalén. Había ido a Babilonia a reportarse con el rey Artajerjes. Sin embargo, pide un permiso y regresa, y con lo que se encuentra es literalmente con un desastre. Cosas que jamás se debieron haber hecho. Y él empieza a arreglarlo todo, a componer las cosas que se hicieron mal. Entre las cosas que puso en orden fue restituir a los levitas en el servicio del templo y restituir la adoración que Dios merece. Ante esto el pueblo responde con mucha alegría y comienza a llevar sus diezmos y sus ofrendas al templo. No podemos trabajar en orden solo si tenemos a un líder que está presente y nos está exigiendo. En realidad no lo hacemos para esa persona, lo hacemos para Dios. Nuestra obediencia habla por sí misma de nuestro amor por Dios. Y cada uno de nosotros debemos ser muy conscientes de las necesidades económicas de nuestra iglesia. No es que Dios nos bendiga más porque diezmamos más. Dios bendice la obediencia alegre, la fidelidad. Y nosotros como sus hijos queremos cumplir con lo que Él establece. Pero insisto, siempre desde la alegría, sobre todo con la certeza, mis hermanos, de que trabajamos en equipo. Dios ha dispuesto que no falte nada en su casa. Y allí está la responsabilidad de la congregación, del pueblo. Pero también Dios ha dispuesto que esa congregación, que sus ovejas sean correctamente pastoreadas. Y allí está la responsabilidad de aquellos que han sido llamados al ministerio. Hablando de diezmos y ofrendas, quienes tienen a cargo este trabajo, hermoso ministerio de administrar los dineros del Señor, lo hacen con mucho amor. Y lo hacen con alegría. Hermanos, no podemos responder a lo que Dios ha dispuesto solo si estamos de acuerdo o cumplen nuestras exigencias. No estamos para exigir. Hemos sido llamados para servir. Así que, mis hermanos, cumplamos nuestra responsabilidad de diezmar y ofrendar fielmente y con alegría, con confianza, con amor, como respuesta al inmenso amor de Dios que se expresa justamente proveyéndonos todo lo necesario para nuestras vidas. Solo así tendremos la autoridad de levantar nuestros ojos y decirle: recuerda esta buena obra, oh Dios, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por tu templo y por sus servicios. Que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Si no diezmo y si no ofrendo, ¿pierdo la salvación? Claro que no, hermanos. Si pensáramos que perderemos la salvación solamente por no diezmar u ofrendar, entonces estaríamos creyendo que la salvación es por obras y no por fe, como lo expresa Efesios 2 del 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aún peor, estaríamos pensando que el sacrificio de Cristo en la cruz fue o ha sido en vano. Recuerda, no nos movemos por miedo, no obedecemos a Dios por miedo. Nuestra obediencia hacia Dios se basa en el amor y en el agradecimiento que le tenemos. El diezmo y la ofrenda son ese testimonio de
el agradecimiento y no podemos estar pensando en solo aportar para no perder la salvación. Pablo nos instruye a esforzarnos por demostrar los resultados de la salvación con profunda reverencia. Dice Filipenses 2:13, fíjense lo que le dice Pablo a los filipenses, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en el mundo lleno de gente perversa y corrupta. Esto es lo que le agrada a Dios, hermanos, y su obra continúa. Con nuestros diezmos y ofrendas nosotros contribuimos al extendimiento de su reino. Recuerda, hermano, es más bienaventurado dar que recibir. Se trata de agradecimiento, hermano, no de miedo por lo que pueda pasar si no diezmamos. Nuestro Dios nos ha dado tantas cosas y el diezmo y la ofrenda significan esa parte que nosotros le estamos dando a nuestro Dios. Y sobre todo ese agradecimiento que le tenemos a Él, podemos agradecerle de muchas maneras. El diezmo y la ofrenda son una de ellas. Gracias a Dios por este momento, gracias porque el Señor nos habla en cada momento y espero que con esta reflexión hayamos comprendido esta parte tan importante de diezmar y que nos movemos en base al amor que le tenemos a nuestro Dios y no en base al miedo que nosotros pudiéramos tener de perder nuestra salvación. Dios te bendiga, hermano, y que Dios esté en tu vida siempre y en cada momento. Oro porque esto suceda. Que el Señor le bendiga, hermano.